Pues es momento de hablar de divisas y de repasar los últimos datos macroeconómicos y lo que suponen. Y para ello está ya con nosotros Gonzalo Cañete, jefe de estratega de mercado global para ATFX. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Lucía? Encantado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por atendernos. Hoy tenemos macro en Estados Unidos, también alguna referencia aquí en Europa, pero sin duda estamos muy pendientes de la reacción de los miembros de la Reserva Federal a esa presión de Donald Trump. En las últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, a la presidenta de la Fed de Cleveland decir que ahora no es momento de cambiar de política monetaria. Bueno, no sé si ve a Powell capaz de resistir a estas presiones de Trump fijándose solamente en los datos macro. Yo creo que sí, creo que la institución está más que prevenida de cuál es la actitud de Donald Trump. Le conocieron ya también en la administración anterior. No olvidemos que una de las frases míticas que suelo recordar de Trump fue, creo que la dijo en Nochebuena de 2018. Publicó por Twitter aquella frase que dijo que el mayor riesgo para la economía estadounidense no era China, sino la propia Reserva Federal. Entonces creo que están escarmentados como institución, sabiendo que el ruido político lo iban a tener garantizado con Donald Trump. Y de hecho hemos visto que después de un fin de semana de locura, donde dijo que el tipo lo hacía muy mal y que no tenía idea de lo que estaba haciendo prácticamente y que se especuló con que pudiesen destituirlo, cosa que es imposible desde el punto de vista legal, pues bueno, lo que sabemos es que después dijo a la prensa que él nunca dijo que había que despedirle, o sea, él nunca dijo que tuviese intención de despedir a Jerome Powell. Por lo tanto, creo que la presión no viene por parte de Trump. De Trump ya están acostumbrados y saben lo que pueden esperar. La presión probablemente viene por una cuestión que he mencionado en los reportes matutinos que comparto, que es durante semanas lo he ido repitiendo. Aquí la presión viene de Wall Street para ambos, para Trump y para Powell, porque la clave o la pregunta del millón es si la Reserva Federal es un organismo, un banco central que tiene como objetivo la estabilidad macroeconómica y de precios, o si por lo contrario es un banco central, una institución creada con capital privado cuyo objetivo es la protección del sector financiero, es decir, es el guardián de Wall Street, el guardián de la banca de Wall Street, y es bajo los intereses bajo los que vela. Por lo tanto, la política monetaria solamente puede cambiar si se ponen nerviosos. Y no olvidemos que, por ejemplo, la política arancelaria de Trump ha cambiado, dicho por él, después de que viésemos una caída en Wall Street en cosa poco más de un mes de más de un 20%. En el caso, por ejemplo, de Nasdaq, casi más de un 27% de caída en algo más de un mes. Eso es lo que Trump, por ejemplo, dijo a la prensa, que habían cambiado de parecer, ¿no? En el aplazamiento de los aranceles porque algunos se habían puesto muy nerviosos. Yo creo que es precisamente las grandes firmas de Wall Street las que presionan a Trump, presionan a Powell para que tomen medidas de liquidez cuando las cosas se ponen serias. Y la prueba la tenemos en 2023, porque en 2023, que sí que veníamos una crisis inflacionaria muy grave, vimos que la Reserva Federal abría temporalmente una ventana de liquidez de más de 100.000 millones de dólares para la banca regional estadounidense. Por lo tanto, la Reserva Federal es el protector, el guardián de la banca de Wall Street y, por lo tanto, es de donde recibe la presión realmente. Si miramos ya los datos macroeconómicos que nos ha dejado esta jornada, tenemos el paro semanal, también el de pedidos de bienes duraderos en general. ¿Cuál es la escena macro que nos está señalando Estados Unidos? Pues sigue siendo la misma. El mercado laboral no muestra síntomas de debilidad patente. Es decir, vemos que hay ligeros repuntes del aumento de tasa de paro en el último informe de empleo. Los datos que hemos tenido de hoy tampoco muestran, son incluso positivos si cabe. Por lo tanto, insisto, mientras no hay una tendencia clara que muestre un debilitamiento del mercado laboral, no hay excusas para cambiar de política monetaria, que es básicamente lo que dicen ellos, ¿no? El problema es que, según los manuales de economía, un banco central debe aplicar cierto tipo de políticas monetarias expansivas o contractivas según vayan cambiando las variables económicas. Si en Estados Unidos no se presenta una recesión, por mucho que traten de convencernos de ella, es decir, hemos visto que las grandes firmas de comunicación financieras de Estados Unidos llevan 3 semanas hablando de recesión. Los CEOs de las grandes firmas financieras, tipo el CEO de BlackRock, hemos visto la jefa de renta fija de Goldman Sachs, hemos visto también a JP Morgan, al equipo de analistas advirtiendo una posible recesión en Estados Unidos. No hay atisbos de esa recesión de momento, hasta que no tengamos más datos. No hay atisbos de esa recesión. Sabemos que hay recesión, pero en el lado europeo. Sabemos que hay riesgos de recesión o de desaceleración en el lado chino, con el cierre de fábricas por la guerra arancelaria. Para cuando Estados Unidos sienta esa recesión, el mundo entero ha entrado en recesión porque ha habido una contracción de la oferta por una caída de la demanda o de la venta de sus productos. Hablamos del caso de la segunda mayor economía, que es China. Entonces, esas son la realidad. Si no hay recesión que justifique recortes de tipos de interés, no los pueden aplicar por mucho que Wall Street los esté pidiendo. Tienen que justificarlos en algo. Un mercado laboral un poco más débil, una tasa de crecimiento que se cae, unas ventas minoristas más débiles, y hasta que no veamos consecutivamente datos claros de esto, no se puede cambiar de política.
Europa nos está señalando que está atravesando un momento más débil que Estados Unidos. En cambio, ha mejorado en Alemania la confianza empresarial en el mes de abril. ¿Le sorprende este dato? Bueno, me sorprende. Básicamente lo que veo es que es un dato que tiene poco sabor, ¿no? Al mercado le da un poco igual lo que esté sacando el índice de encuestas IFO. Explico por qué. Básicamente tenemos, por ejemplo, los PMIs que han salido antes, nos han mostrado, en el caso del PMI manufacturero, mejoraba un poco, de 48 frente a un 47,5% esperado, y por debajo aún así del dato anterior, que era 48,3 en el índice PMI. Todo lo que está por debajo de 50 indica contracción económica. Los PMI de servicios y manufactureros de Alemania están en contracción económica. Han mejorado, sí, porque veníamos de cifras terroríficas y récord, pero aún así siguen estando en zonas de contracción. Y no hay que olvidar que Nagel, el presidente del Bundesbank de Alemania, ya dijo ayer precisamente que veía una ligera recesión económica en la economía alemana para 2025, y si eso fuese así, estaríamos hablando de 3 años consecutivos de contracción en la economía alemana, 3 años consecutivos de una reducción del tamaño de la economía de Alemania, cierres de industria, recortes de producción industrial que lleva cayendo desde 2017, y por lo tanto los datos no son buenos en Alemania, por mucho que la encuesta IFO mejore un poco respectivamente. Y además el dato que ha salido positivo de esa IFO está dentro de la media de los últimos año y medio, 2 años, es decir, no destaca en absoluto con respecto a la media de todos los datos que hemos tenido. La economía alemana se contrae. Vamos a echar un vistazo también al euro, en qué cotas ve a la moneda única en el corto o medio plazo, mientras vemos que parece que la estrategia de Trump de debilitar al dólar sí que le estaría funcionando, sí que lo está logrando, Gonzalo. Sí, lo está logrando, pero por miedo internacionalizado. Es decir, lo que hemos visto han sido salidas de capital de Estados Unidos, tanto en renta variable, en renta fija, porque hemos visto repuntes del yield, de la prima del bono estadounidense, tanto de 10 como 30 años, como de 2 años, y hemos visto, paralelamente a eso, caídas del valor del dólar. O sea, tenemos caídas en la bolsa, caídas en la renta fija y caídas en el índice dólar, que es una trinidad que suelo decir, ¿no? Que nos muestra, es el peor escenario posible porque indica salida clara de capital. Ha sido el pánico lo que ha hecho salir ese dinero de ahí, y eso ha beneficiado de algún modo al antídoto que hay dentro de las monedas. La segunda moneda mayor en reservas es el euro, pero muy por detrás del dólar. Por eso creo que es una ventaja temporal que ha obtenido el euro y que tampoco quería, porque el euro, no hay que olvidarlo, principalmente basándose en la economía alemana, es una economía orientada a la exportación, es una economía netamente exportadora. Es lo que le faltaba a Alemania. Si lo tenía todo complicado, encima un euro que se encarece frente al dólar, lo pone aún más delicado todavía. Creo que la tendencia general de la divisa, del euro, será de un debilitamiento, pero aceleradísimo. Por eso creo que los niveles que hemos visto los últimos días son los últimos niveles que veremos en eurodólar en los próximos quizá 12 o 24 meses incluso, porque desde luego hay una tendencia generalizada. Desde el año 2008 hay una tendencia bajista, un canal bajista de muy largo plazo en el eurodólar, y si a eso le sumamos lo que está diciendo clarísimo el Banco Central Europeo, que es que van a recortar los tipos. Incluso lo último que escuchamos ayer fue Müller precisamente diciendo que los recortarían por debajo del nivel neutral, y no hay que olvidar que están a puntito de entrar ya en tasas de interés negativas, porque la tasa de interés referencial de Europa está a punto de aproximarse a la tasa de inflación. A menos que la inflación siga cayendo, la tasa de interés podrá sobrepasar a la de la inflación y se volverá a terreno negativo. El dinero en bancos, en depósitos en euro, en Europa, perderá valor de un año para otro si eso ocurre, y por lo tanto invitará a mayor salida de capital, junto con que el plan de Trump por alguna razón funcione, es decir, que entre inversión dentro de Estados Unidos, aumente producción en Estados Unidos, y que haya pactos económicos también con China, por ejemplo, y que entonces se incrementen los flujos de inversión en Estados Unidos, debilitando aún más al euro, que haría ese tobogán que a nivel técnico podríamos ver incluso por debajo de la paridad en el caso del eurodólar. Pues con esas ideas nos quedamos, Gonzalo Cañete, desde ATFX. Gracias, como siempre, por estar en Mercado Abierto. A vosotros un abrazo, cuidaros.